de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Padre Santo, estamos delante de tu presencia una vez más, Dios. Reconocemos nuestra incapacidad, Dios, para hacer cualquier cosa separados de ti. Y reconocemos nuestra necesidad real, profunda, cierta, Padre, de ti todos los días. Y esa necesidad se agudiza, Padre, cuando vamos a tu palabra y queremos suplicarte que tú nos hables, que tú abras nuestros ojos y nos hagas mirar las maravillas de tu ley, Dios. Padre Santo, bendice nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a crecer en fe. Estamos viendo los ejemplos de estos hombres que hicieron por fe grandes cosas, Dios. No son grandes hombres, son hombres en las manos de un gran Dios, del Todopoderoso, de el alto y sublime, del eterno, del único y verdadero Dios que eres tú, Señor. Y lo que ellos hicieron fue creerte a ti, depositar su vida, su ministerio, su servicio, su enfoque, Padre, ponerlo en ti y en los planes que tú tenías, Dios. Y podemos ver que hicieron grandes maravillas, Dios. Te ruego, Padre, que nos ayudes a crecer en fe, Dios, a depender de ti, a esperar en ti, Dios, a saber que todo está en tu control, Padre. Bendice cada corazón y cada alma de nuestra iglesia, Dios, y aun de la gente que nos hará el favor, Padre, de escuchar este mensaje, Dios, a través de las redes, que redunde en bendición para las vidas, Padre, que tú lo utilices con poder, con grandeza, Dios. Es tu palabra, no es palabra de un hombre, Dios. Es tu palabra. Ayúdanos, Padre, a que así sea. Te lo rogamos, Padre eterno, en Cristo Jesús. Amén. Cada uno de nosotros nos podemos preguntar de dónde saca Elías ese aplomo, esa templanza, esa contundencia, esa autoridad para hablar las cosas que él habló. Y la respuesta para cada uno de los profetas y para cada uno de los hombres que taparon bocas de leones, que pusieron en fuga ejércitos extranjeros, que fueron muertos a filo de espada, que fueron aserrados. La única respuesta para tener la entereza, para tener la solicitud y atravesar esas situaciones es haber depositado la fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios quiera que en tu vida y en mi vida cada uno de nosotros podamos cultivar la fe y podamos ir de menos a más en una diligencia, en un ejercicio, en una concentración diaria de pedirle al Señor que nos ayude a crecer en nuestra fe. Regresamos al primer libro de Reyes y quiero compartir contigo el día de hoy solamente 3 versículos. Versículo 15
al 18. Son 4 versículos. Dice así: y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos el día martes hablando acerca de este asunto, que Abdías presenta un poco de resistencia para ir delante de Acab y decirle: acabo de encontrar a Elías y dijo que quiere encontrarse contigo, porque el rey Acab había hecho una búsqueda muy minuciosa, muy meticulosa de Elías. Lo quería encontrar a como fuera lugar, pero Dios lo escondió, Dios lo protegió, Dios lo preservó, Dios lo estaba reservando, Dios estaba trabajando en la vida de Elías. Y en ocasiones nosotros queremos que las cosas resulten rápido, que resulten en nuestros tiempos, que sea a nuestra manera y en el tiempo que nosotros hemos establecido, pero el dueño del tiempo es Dios. Y el dueño de la voluntad soberana es Dios. Y solamente Dios podía decir el tiempo adecuado en que Elías tenía que presentarse delante de Acab y tener el desenlace de esa historia maravillosa en la vida de Elías y por supuesto del rey Acab. En el versículo 15 nosotros encontramos que Elías prácticamente le está asegurando a Abdías, le está diciendo: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Elías quería que Abdías supiera que hablaba en serio y que Abdías no tuviera ninguna duda de llevar el mensaje a Acab. Elías jura por el Señor de los ejércitos que tiene todo el poder en sus manos y por lo tanto puede proteger a sus siervos contra todos los poderes del infierno y de la tierra. Elías estaba seguro y caminaba seguro y se presenta con completa autoridad, con completa templanza, con completo dominio del Santo Espíritu de Dios delante del rey Acab, porque sabía que traía la autoridad de parte de Dios. Dice el versículo 16: entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Podemos suponer que para Acab fue una gran sorpresa escuchar que Elías había aparecido por fin. Él había dedicado mucho tiempo a buscarlo y se había esforzado mucho por encontrarlo, pero no lo había encontrado. Ahora, sin estarlo buscando ya, encuentra al profeta Elías. Cuando él fue a buscar la hierba para sus bestias, lo que se encontró Abdías fue precisamente al profeta, y viene Abdías de una manera pronta para presentarse delante del rey y decirle: me acabo de encontrar a Elías y dice que quiere tener un encuentro contigo. Ahora, el rey Acab había salido a buscar la hierba, pero no la encontró. Encontró algo mucho mejor. Encontró la voz de un profeta que decía que el tiempo de la sequía había llegado a su término, que tenían que tener un encuentro personal para que ese tiempo de sequía llegara a su término. Sin duda alguna, en el corazón y en la mente del rey Acab había dudas. Y había dudas razonables de que en realidad esto fuera a ser como el profeta lo estaba anunciando. Quizá un corazón perverso, un corazón alejado de la voluntad de Dios, un corazón que le había dado la espalda a Dios, esperaría un castigo mucho mayor, un castigo con consecuencias mucho más severas para el pueblo. Pero sin embargo,
la palabra de Dios se tenía que cumplir. Acab era un rey muy malo, muy perverso. Se distinguió por ser uno de los reyes más perversos. Y sin embargo, el profeta lo quiere ver para decirle lo que viene a continuación. ¿Sabe algo? Cuando nosotros en nuestro corazón, ahí en lo más recóndito, reconocemos que no hemos hecho bien delante de Dios, lo que esperamos es un juicio de parte de Dios. La conciencia de Acab en lo más recóndito sabía que podía traer un juicio más grave delante de él y de todo el pueblo por lo que él había hecho. Pero sin embargo, respetaba al profeta porque el profeta era alguien que venía de parte de Dios con una autoridad sin igual. ¿Se acuerdan de Herodes? Herodes tenía el mismo respeto por Juan el Bautista, y cuando esta mujer salió y bailó delante de él, y Herodes le dijo: pídeme lo que quieras y yo te la daré, y ella le pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato, él se sintió muy triste, muy conmovido, porque respetaba a Juan el Bautista, aunque lo tenía bajo la cárcel. Tenemos aquí un asunto importante de la autoridad que viene de parte de Dios. Cuando tú y yo presentamos la palabra de Dios, de ninguna manera tenemos por qué apocarnos, tenemos por qué achicarnos. Debemos de presentar la palabra de Dios con autoridad porque es la palabra de Dios. No es tu palabra, no son tus consejos, no son tus pensamientos. La fe viene por el oír, hermano, y el oír la palabra de Dios. Lo que tiene autoridad es la palabra de Dios. Así que podemos ver entonces que aquí había cierto respeto para el profeta Elías. Quizá en su corazón el rey quería golpearlo, maltratarlo, pero sin embargo hace años atrás había sucedido que Jeroboam quiso maltratar a un profeta y se marchitó su mano cuando Jeroboam atentó contra este profeta. Quizá él recordó esta situación y guardó aún más respeto por el profeta Elías, pero sin embargo sí arremete contra él con palabras que pudieran ser hirientes. Vea lo que dice el versículo 16 y 17. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? La palabra turbas, y me quisiera detenerme un buen momento en esta palabra. La palabra turbas es una palabra que se utilizaba para alguien que traía desgracia al pueblo por haber quebrantado un juramento o por haberlo pronunciado de manera que no había sido reflexionada. Otra vez te lo digo, la palabra turbas era una palabra que se utilizaba para una persona, para un individuo que por su pecado había traído desgracia a todo el pueblo, a una comunidad, porque este individuo había quebrantado un juramento delante de Dios o había pronunciado un juramento sin antes haberlo reflexionado. Sí, la primera vez que nosotros encontramos esta palabra es muy interesante. Les voy a pedir que me acompañen y vamos a regresar en la historia y vamos al libro de Josué capítulo 6. Josué capítulo 6 para hablar acerca de esta palabra turbas. Dice: acaba Elías, ¿eres tú el que turbas a Israel? Josué capítulo 6 versículo 18. Vea lo que dice Dios. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. Déjeme leer esa parte otra vez. Dios, hermanos, siempre en sus mandamientos ha sido completamente claro.
nítido, contundente en sus mandamientos. Cuando Dios te dice a ti, no toques algo, no lo toques, no lo toques. Cuando Dios nos dice que no jugueteemos con el pecado, no debemos de juguetear. Cuando Dios nos dice que nos debemos de abstener completa y absolutamente. Dice, guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel. ¿Y qué dice? Y lo turbéis. Ahí está esa palabra. No sea que traigas toda la desgracia sobre el pueblo, sobre todo el pueblo. No sea que traigas calumnia y dolor y amargura y tristeza sobre todo el pueblo por haber tocado o haber tomado algo que Dios expresamente te dijo que no lo tocaras. Vaya conmigo adelante y vaya conmigo por favor al capítulo 7 y voy a leer del versículo 2 en adelante. Capítulo 7 de Josué. Dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bedabén hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ai. Versículo 3, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Versículo 4, y subieron allá del pueblo como 3000 hombres. Vea cómo es turbado el pueblo, los cuales huyeron de delante de los de Ai. Ahí está la turbación del pueblo. Y el versículo 5 es gráfico, como toda la calamidad cayó sobre el pueblo. Van estas gentes y examinan al enemigo y se dan cuenta que es un enemigo pequeño, que es un enemigo fácil de vencer, y dicen, ni siquiera desgastes a todo el ejército, no es necesario que suba todo el ejército, con que vayan 2000 o a lo mucho 3000 hombres es suficiente. Versículo 5. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Y vea lo que dice la palabra de Dios a continuación. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Se les derritió el corazón, se les deshizo. Vieron a un enemigo pequeño y ni siquiera sube todo el ejército porque acaban de tener una gran victoria con Jericó y ni siquiera sube todo el ejército, pero no contaban con que el pueblo había pecado. Una persona dentro del pueblo había pecado y entonces trajo turbación a todo el pueblo por haber cometido pecado. Vean lo que dice el versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos, señal de profunda tristeza, de dolor verdadero, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel le echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Después el Señor le declara, el pueblo ha pecado. El pueblo ha tomado exactamente lo que les dije que no hicieran. Les dije que no tomaran el anatema y tomaron. Les dije que no lo hicieran y lo hicieron. El pueblo, todo completo, el pueblo ha pecado. Y aunque Acán era el único que había tomado y que había traído del tesoro,
El Señor los ve como una unidad. El Señor los ve como uno solo. Y el Señor mira que hay pecado y no puede continuar dando bendición y permitir que haya prosperidad porque habían pecado. Habían pecado. Capítulo 7, versículo 25 y 26. Y entonces ya llegaron hasta acá. Me estoy saltando toda la historia por cuestiones de tiempo. Usted léala en su casa si tiene la oportunidad y va a ser de bendición. Pero vean lo que dice en el versículo 25 del capítulo 7. Le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Otra vez esa palabra. ¿Por qué, Acán? ¿Por qué? ¿Por qué, Acán? ¿Por qué nos has turbado? Túrbete, Jehová, en este día. Y todos los israelitas los apedrearon. Por cierto, lo apedrearon a Acán y a toda su familia junto con su ganado. Y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Qué tremendo, hermanos. Qué lamentable, qué doloroso que un líder de una familia no obedeció la voz de Dios y arrastró a todo el pueblo y arrastró a su familia finalmente para ser ejecutados por juicio de parte de Dios. Cuando el profeta Elías se presenta con Acab, Acab le dice: ¿eres tú el que turba a Israel? Vamos a ver quién era el que turbaba a Israel. Acompáñenme por favor y vamos a regresar a la historia, a Reyes capítulo 12, primer libro de Reyes. Todo el tiempo vamos a estar en primer libro de Reyes. Y vea la historia. Versículo 25, primero de Reyes 12, versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín. Déjeme ponerlo en contexto. Salomón tiene que dejar el trono porque va a morir. Su hijo Roboam se levanta y los ancianos le dicen: tu padre Roboam, tu padre fue muy duro con los impuestos, por favor aligéranos tú la carga de los impuestos. Roboam pide consejo a los jóvenes y los jóvenes le dicen: si tu papá era duro, tú tienes que ser el doble de duro. Y entonces se gesta una división. 10 tribus se van al norte, 2 tribus se van al sur, ¿verdad? Las tribus del norte se conocen como Israel, las tribus del sur se conocen como Judá. Entonces, las tribus del sur se quedan con Roboam. Las tribus del norte se quedan con un rey llamado Jeroboam, que aparece aquí en el versículo 35. Y estamos hablando de cuando él sube al trono, Jeroboam, ¿qué es lo que hizo? Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, quedó del otro lado, quedó en el reino, ¿verdad?, de Judá. Dice: si este pueblo sube, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Versículo 28. Y habiendo tenido consejo, fíjese qué triste, qué lamentable, hizo el rey, ¿qué hizo? 2 becerros de oro. ¿Quieres saber cuál es el pecado de Jeroboam? Idolatría. El pecado de Jeroboam, ancestro de Acab, es idolatría. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, y vea qué blasfemia tan tremenda, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto.
Dios aborrece, hermanos, la idolatría. Dios repugna la idolatría. El único alabado, adorado, ¿verdad? Exaltado debe ser nuestro Dios. Jamás, nunca, nadie debería de agradecer a un Dios hecho con manos de hombre por alguna cosa buena que haya venido a su vida. Y no queda ahí, versículos 29. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Dios había establecido que solamente la familia de Leví iban a ser los sacerdotes. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Lo que está haciendo este hombre es una tremenda blasfemia delante de Dios. Quien estableció a los sacerdotes fue Dios. Quien los escogió y los ungía y los mandaba a ungir es Dios. Pero este hombre está cometiendo blasfemia delante de Dios. Es su ancestro del rey Acab. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 16 y vaya conmigo al versículo 25. Ahora vamos a ver al padre de Acab. El padre de Acab. Este es el padre de Acab. ¿Sí? 16:25. Y Omri, así se llamaba, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y vean la siguiente frase: e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. ¿Cómo hizo? Peor, peor. Parece que cada rey se esforzaba por hacer más cosas malas ante los ojos de Dios. Versículo 26, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo viene desde Jeroboam? Y cómo esta gente insiste en ser idólatra, insiste en adorar esos becerros, insiste en seguir a los sacerdotes que no habían sido establecidos por Dios, sino por un ser humano. Vea el versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Perdón, el 30. Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pero éste superó a su padre, dice, más que todos los que reinaron antes de él. Más que todos los que reinaron antes de él. ¿Por qué? Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó. Fíjese qué tremendo, que el propio Acab edificó en Samaria. Hizo también Acab, una imagen de acera. Su tatarabuelo Jeroboam había hecho becerros. Este hizo un templo y este hizo una imagen de acera y está adorando a los Baales, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Quién había turbado a Israel?
¿Quién, hermano? ¿El profeta Elías o el rey Acab, que siguió el ejemplo de su tatarabuelo y de su padre y lo superó en idolatría y construye ídolos para que todo el pueblo venga y los adore, y se casa y emparenta con una mujer con la que nunca debió de emparentar? No lo busque, yo se lo leo. Deuteronomio 7. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza. Joven señorita, Dios dice, no harás con ellas alianza. Pero es que está guapísimo, pastor. No harás con ellas alianza. Pero es que es extraordinariamente amable, pastor. No harás con ellas alianza. Pero es que es bien educada, pastor, y bien amorosa, y bien tierna, y bien linda. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Usted le puede preguntar a Dios por qué, y el Señor da la respuesta: porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Dios lo había anticipado. Dios lo había anticipado. No vas a hacer alianza. No vas a dar a tu hijo para su hija, ni vas a tomar, ¿verdad?, a su hija para tu hijo. No lo vas a hacer. ¿Por qué, Dios? Porque te van a desviar de en pos de mí. Para muestra un botón. Y ahí está el ejemplo, hermano. Toda la nación corrompida. Esta mujer matando a los profetas. Esta mujer queriendo arrancar, esta Jezabel queriendo arrancar desde la raíz todo lo que tuviera que ver con el nombre de Jehová de los ejércitos. Y por supuesto el pueblo estaba en una condición terrible. Regreso a Reyes y la pregunta que hizo Acab: ¿eres tú el que turbas a Israel? Esto me lleva a un pensamiento personal, hermano. Esto me lleva a meditar cuántas ocasiones nosotros no aceptamos nuestras culpas. ¿Cuántas ocasiones nosotros no aceptamos nuestro error? ¿Cuántas ocasiones nosotros no reconocemos nuestro pecado? Acab no está reconociendo su pecado. No está reconociendo la vileza que hizo. Quiere culpar al profeta de que el pueblo esté pasando por esa condición, cuando la culpa la tenía él, porque había superado en idolatría y en vileza a sus antecesores. Pero lo primero que hace al ver el profeta es incriminarlo y reprocharle y decirle: ¿eres tú el que está turbando al pueblo de Israel? ¿Cuántas veces, hermano? ¿Y cuánto sufrimiento trae cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado? ¿Cuánto sufrimiento trae cuando nosotros, en lugar de reconocer que hemos pecado contra Dios, que le hemos fallado a Él,
y arreglar nuestra senda, enderezar nuestros caminos, arrepentirnos, abandonar esa práctica que está mal delante de Dios, reconociendo como el rey David, contra ti solamente he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, dijo el rey David. Lo primero que hace Acab fue lo mismo que hizo Adán cuando el Señor lo confrontó. Y le dijo, has comido del fruto que te mandé que no comieses. Lo primero que Adán dijo fue, la mujer que me diste me dio y yo comí. Cuando el Señor confrontó a Eva, lo primero que Eva dijo fue, la serpiente me engañó y yo comí. Y eso me lleva a pensar cómo nosotros como seres humanos, hermanos, tenemos una armadura impenetrable. Tenemos una coraza, tenemos un caparazón tremendo. En lugar de decir, sí, Señor, me equivoqué, estoy mal. He hecho lo malo delante de tus ojos. Me he corrompido, Señor, me he desviado del camino, he hecho cosas que no te agradan a ti. Por favor, perdóname, te ruego, te suplico que me perdones. Te ruego que pueda yo alcanzar tu misericordia, tu gracia y tu perdón. Pero cuántas veces nos defendemos, hermano. Y nos defendemos y nos defendemos. ¿Y sabes qué? Me lleva a pensar esto, que el pecado ciega. Acab está completamente cegado. Absolutamente cegado. En lugar de reconocer que la condición por la cual estaban pasando era por su propio pecado. Él era el líder. Él era el rey. Él era el que encaminó al pueblo a la idolatría. Él es el que mandó a construir la imagen de acera y el templo para los Baales. Él es el que tiene la autoridad. Y usa la autoridad de una manera equivocada para blasfemar delante del nombre de Dios. Yo quiero nada más que usted advierta por último un contraste que yo encuentro en esta palabra. Lo primero que hace Acab es preguntarle a Elías, ¿eres tú el que turbas a Israel? Que Dios nos guarde, hermanos, de tener ese caparazón. Que en realidad cuando seamos confrontados con la palabra de Dios, bajemos la guardia, nos humillemos, lloremos verdaderamente por nuestro pecado y le digamos, Señor, hemos pecado. Hemos fallado delante de ti, Señor, no tenemos excusa, no hay atenuantes. No hay nada, Señor, que podamos presentar. Lo hice y estuvo mal, estuvo terriblemente mal delante de ti, Señor, perdóname. El que encubre sus pecados, dice la Biblia, no prosperará. Mas el que los confiesa, por supuesto, delante de Dios y se aparta, ahí está el cambio, ahí está la transformación, ahí está el arrepentimiento. Y se aparta, alcanzará misericordia. Si tú no te apartas del pecado, hermano, no te has arrepentido. Si yo no me aparto del pecado, no me he arrepentido y puedo llorar y desgastarme y romper mis vestiduras y echarme ceniza en la cabeza. Pero si no he abandonado esa práctica, entonces no estoy arrepentido. El arrepentimiento siempre va a ser un cambio. Siempre, invariablemente, el arrepentimiento siempre va a ser un cambio. La mujer adúltera la trajeron delante del Señor. Señor, dije, quien esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Él siguió escribiendo en el suelo y nadie, dice la Biblia, que todos se fueron porque estaban acusados por su conciencia. Cuando el Señor se incorpora y la ve, ninguno te condenó, le pregunta, ninguno, Señor. Y Él le dice a ella, vete y no
peques más. Ese es el cambio. Vete y no peques más. Y cada vida, hermano, cada vida en la Biblia, Zaqueo, Mateo, Rahab la ramera, esta mujer adúltera, cada Biblia, el endemoniado gadareno, cada vida, hermano, en la Biblia es una vida transformada. El mismo Nicodemo, que era un gran religioso, cuando el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo nació de nuevo. Nunca, hermano, nunca, no tenemos el registro de una vida que fue tocada por el Señor. El mismo apóstol Pablo, dice la Biblia, respirando aún amenazas y muerte contra todos los que tenían la fe del Señor Jesucristo, consiguió cartas y iba y los sacaba de sus domicilios y los arrastraba y los ponía a disposición de la ley para ser procesados. Pero en el camino a Damasco el Señor se le apareció y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? Y vemos, ¿verdad?, que el perseguidor se convirtió en perseguido. Que aquel que quería callar el evangelio ahora lo predicaba por todas partes y delante de los reyes y delante de los gentiles. Es la transformación. Es la transformación. Pero vea qué comparación en lo que dice Acab a Elías con lo que dijo Abdías a Elías. Versículo 7. Y ahí terminamos. Versículo 7. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Yo quiero terminar diciéndote que hay un mundo de diferencia entre las dos actitudes. Abdías era un joven temeroso de Dios desde su juventud. Abdías reconocía, este hombre viene de Dios, este hombre es siervo de Dios, este profeta es un siervo de Dios. Y se postra haciéndole una gran reverencia y diciéndole, ¿no eres tú mi señor Elías? Acab, cuando lo ve, le reprocha diciéndole que él turbaba al pueblo de Israel. Que Dios nos ayude a tener la actitud adecuada. Con el corazón en la mano te quiero decir que el pecado siempre va a destruir. Siempre, siempre, siempre el pecado va a destruir. Es necesario confesarlo. Es necesario no presentar esta coraza que tenía Acab. Y decía, es que los demás, es que mi infancia, es que mi vida, es que mi papá me dejó, es que mi mamá me abandonó, es que fui muy pobre y nos la pasamos toda la vida con atenuantes. Es que fui maltratado, es que tuve un padre violento, tuve un padre borracho, tuve un padre alcohólico, tuve un padre adúltero. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, hermanos, pasaron. Todas, todas, bendito y alabado sea el nombre de Dios, todas son hechas nuevas. Y que no presentemos coraza. Y aún en Cristo nos podemos equivocar y nos vamos a equivocar, hermano. Pero que no presentemos esa coraza, sino que digamos, sí, pastor, sí, hermano, sí, tienes razón, sí, Dios, sí, mi Dios, sí, tú tienes razón, he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, por favor, perdóname. Perdóname, Dios, te lo ruego, te lo suplico. Ayúdame a cambiar, ayúdame a ser transformado. Yo quiero ser como tú, Señor. Quiero ser moldeado de acuerdo a lo que tú quieres hacer en mi vida, Señor. Ayúdame, Padre. Te lo ruego. Bendito Dios. Gracias te damos, Señor, una noche más por tu palabra, Señor. Y es triste, Señor, ver estos ejemplos tan terribles. Gente que no tuvo temor a ti, Dios.
Nos podemos escandalizar y rasgar las vestiduras y juzgar y convertirnos, Padre, en jueces implacables. Pero nuestro Señor claramente dijo: quita la viga de tu ojo, y entonces verás bien para quitar la paja del ojo de tu hermano, Dios. Ayúdanos a examinarnos, Dios. Ayúdanos, Padre, a ver en qué cosas nosotros estamos fallando de manera recurrente. En qué cosa no te hemos entregado, Señor, y seguimos en las mismas, fallando y fallando día tras día, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, Padre, como es digna de ti, Señor. Tú lo mereces. Tú permite, Padre, que cada uno de nosotros examinemos nuestras vidas. Podemos escandalizarnos de la vida de Acab, podemos escandalizarnos de su idolatría, podemos escandalizarnos de su relación en yugo desigual, Señor. Pero a lo mejor nosotros estamos en la misma condición. Y está la advertencia fuerte y las alarmas suenan, Padre, y suenan de una manera perfectamente audible, pero queremos persistir en pecar, Dios. Y tu palabra dice que cuando nos unimos en yugo desigual, vamos a ser desviados y vamos a ser arrastrados a la idolatría. Y va a ser un final muy triste, Dios. Perdónanos. Ayúdanos a arrepentirnos, Padre, y a retomar el camino. Bendice a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas, Dios. Dales mucha sabiduría, Padre. Cólmalos de tu sabiduría. Que tengan la autoridad, la determinación, el coraje, Padre, la tenacidad para decir que no a esas relaciones que se presentan todos los días, Dios, pero que nos van a arrastrar, Dios. Esas oportunidades nos van a arrastrar a hacer lo malo delante de tus ojos, Dios. Ayúdanos, Padre, y ten misericordia de nosotros. Y ten misericordia de este pueblo, Señor. Idólatra también, Señor. Vivimos en un pueblo idólatra. Que tenemos muchos dioses, pero el mayor, Padre, creo que somos nosotros mismos, Dios. Perdónanos, Padre. Perdónanos. Y ayúdanos a mirarte a ti, Señor, y a abandonar la idolatría y a buscarte solamente a ti con todo nuestro corazón, Dios. Te lo rogamos, ten misericordia, Padre, perdónanos, por favor, perdónanos por todo lo malo que hacemos delante de ti. En el nombre precioso de nuestro Salvador, Dios.